Hola de nuevo, les saluda Ernesto Valle, su host en Bicha y Cine, el podcast nicaragüense donde se habla de películas relativamente nuevas mientras se bebe bicha. Bienvenido o bienvenida si esta es tu primera vez por acá o si estás volviendo, pues me alegra mucho tenerte de vuelta. Antes de comenzar, pues les quería recordar que le den like y compartan este episodio. También suscríbanse si les cuadra lo que hago. Parece abusada, pero esto me ayuda a que otras personas como vos descubran Bicha y Cine. En los comentarios te cuento otras formas de apoyar la distribución de este podcast y nuestras redes sociales por si aún no nos seguís. No comamos más ansias, vamos al capítulo. Posiblemente más de alguna vez habremos escuchado comentarios sobre terapias que pretenden ayudar a algunas personas a dejar comportamientos específicos o en el mejor de sus casos llegar a ser una de sus mejores versiones. Pero dejémoslo hasta ahí porque el tema de hoy tiene que ver precisamente en que a veces este tipo de técnicas son utilizadas de cierta forma y con unos propósitos que lejos de cambiar nuestras costumbres son más bien utilizadas para anular nuestra propia identidad. Estas son justamente las historias de Pray Away, La Cruz dentro del Closet, un documental de Netflix estrenado relativamente hace poco y dirigido por Christian Stolakis, en la que se contrasta las opiniones de un grupo de ex líderes religiosos que en el pasado manejaban y propiciaban espacios para la conversión sexual de sus acólitos. Stolakis es una directora de documentales con muy pocos largos. Realmente este es su primer largometraje y justamente lo hace no de la mano de dos grandes personas. Y es que al revisar brevemente su ficha técnica, algo que a mí me llamó la atención fue que en la lista de créditos pues vi dos nombres que a mí me sonaban, ¿no? Brian Murphy, que aparecía como productor y que justamente el mismo maje que ha sido el showrunner de Glee, de American Horror Story, así como pues de su universo, ¿no?, de serie. Y también sobresaltaba este nombre Blumhouse Productions, que es un estudio cinematográfico que ha sido premiado en los Oscars por películas como Whiplash, pero que también ha tenido pues, un largo trabajo en el género de terror, sacando películas como Get Out, etcétera, etcétera, La Purga incluso, ¿no? Entonces, a nivel de historia, pues lo que vamos a ver tiene que ver con dos contrapuntos, ¿no? Dos hilos narrativos. Por un lado está Jeffrey McCall, creo que se llama, un ferviente ex trans que es el frontman pues, de un movimiento que fundó y que llamó The Freedom March. Y por el otro pues, está el surgimiento, declive y desaparición de Exodus International, que es un movimiento anti-gay fundado en 1976 y que estaba pues, cercano a muchas instituciones religiosas. Viendo este documental, pues lo que vamos a hacer es que pues, nos vamos a convertir en escucha activa de historias de opresión, de engaño y liberación de varias guías, voceros y participantes de estos movimientos. Esta película, que justamente fue nominada a Mejor Documental en el Festival de Cine Tribeca, pues impacta mucho porque varias de las cosas que vamos a ver en esta película pues no son nada antiguas. Pues, es decir, si bien mencionaba de que esto se fundó en 1976, hay testimonio, hay charlas incluso que datan del 2013 pues, en la película, y eso pues llama la atención, pues, o sea, no sé pues, pero yo me pregunté qué estaba haciendo en 2013, por ejemplo, viendo esa parte, pues, y impacta porque uno creería que son cuestiones que quedaron en el pasado, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Otra cosa importante, pues, el peso y el impacto, ¿no?, negativo, pues, que este tipo de acciones pues tiene con la vida de personas, pues, y creo que a cualquiera le dejaría un mal sabor de boca, pues. En gran medida esto se debe al contraste que está palpable, ¿no?, en el montaje de la película, ¿no? Por un lado, quienes son entrevistados y que ahora pues aceptan sus orientaciones sexuales, a continuación les son seguidos sus testimonios en material de archivo cuando en décadas antes, en conferencias, en entrevistas, en pláticas mismas, eran llamados casos de éxito,
pues de estas prácticas, ¿no? Al final esto lo que nos genera pues es, por un lado, ver los conflictos individuales de estos personajes que pasan muy en su interior, ¿no? Y también pues la búsqueda y cuasi periplo que tienen que pasar para redimirse, ¿no? Así pues, tengo un par de advertencias o comentarios pues que creo que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Si tenés problemas con las críticas a la fe cristiana, no sé si esta película es para vos. Y por otro lado, si realmente esto, pues con lo que te voy contando, te llama la atención, pues vas a tener nuevos puntos como revisar tu fe, pues luego de que la veas. Esto, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con otras series de Netflix siempre. En este caso, Examen de Conciencia, por ejemplo, fue una interesante experiencia dentro de esto, aunque poco menos sobre terapia y más sobre los efectos, ¿no? Entonces, antes de caer como en las preguntas típicas que tenemos en Bicha y Cine, pues sí quiero centrarme en un par de cosas, ¿no? Ojo, esto puede sonar complejo, así que andalo parando si tenés dudas, y pues igual puedes etiquetarme, chatearme y vamos platicando, ¿no? Yo creo que las identidades sexuales fuera de la heteronorma en gran medida pues suponen ciertas cosas, y esto obviamente lo estoy vinculando, ¿no? con la fe y con la iglesia, ¿no? La no reproducción de los fieles, por tanto menos creyentes, y esos menos creyentes pues lo que significa son un poder inferior, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? Es decir, menos personas van a tu iglesia, menos ingresos entran a tu iglesia, por tanto tenés menos facilidades, ¿no? Entonces, esta disidencia sexual, ¿no? Que también existe dentro del universo, no solo del documental, ¿no? Sino de la vida misma, al final lo que viene a ser un contrapeso, ¿no? A la idea de que la religión funciona como un marco conductual de la sociedad. Es decir, las religiones suelen decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, a través de sus mandamientos, de sus reglas, o que sí, o yo no sé, con costo ser lo del catolicismo, ¿no? Entonces, a través de estas reglas, las religiones nos indican qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Han funcionado así que los últimos 3 milenios, pues. Entonces, suponen eso, ¿no? Y al final, el ir en contra de estas reglas, que es un poco el tema de la disidencia sexual en este sentido, pues lo que vienen es hacernos suponer qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, o más bien nos vienen a preguntarnos y a reflexionar si esto está bien o no. Y esto se traduce también si este tipo de conductas merece perdón o merece castigo, ¿no? Entonces, acá comienza lo interesante, creo yo, y es que las personas pues somos identidades individuales que se construyen, se adoptan o se forman. Entonces, al final, someter a personas a procesos que anulen lo que sos, lo que te gusta, lo que te hace que sea y hagas lo que sos, ya sé que eso estuvo complejo, al final es un tipo de tortura muy especial porque es como muy maquiavélico, pues, en ese sentido, ¿no? Y reflexionando alrededor de esto, creo que al final son este tipo de historias, pues lo que vamos a ver en el docu, ¿no? A nivel de relato, pues hay testimonios que hieren de verdad, y creo que este recurso de los contrapuntos, ¿no? El ir tilvanando lo que decían estos líderes antes con lo que está pasando con Jeffrey McCall, realmente son muy inteligentes por un lado, porque al final construyen de una forma poco pretenciosa, pero pues a fin de cuentas predecible, para dónde va la historia, ¿no? Sin embargo, sí creo que vale la pena destacar que, digamos, la fotografía no es algo espectacular que uno diga, la puta, la película que más me cambió la vida, ¿no? Pero
pero se deja pasar, pues, y al final creo que entendiendo lo que creo que ya en otra edición hemos hablado, ¿no? El tema de que ningún elemento de la película sobresalga a otro, algo que va a fomentar que la película esté mejor, ¿no? En el caso que uno de los elementos, digamos, opaque al resto, significa que algo falló ahí, ¿no? Creo que un comentario final importante, ¿no? Es que esta película comienza floja. O sea, comienza y uno le queda como creo que la voy a quitar, pero se va poniendo mejor con el tiempo. Y la verdad, los últimos 20-30 minutos es muy rico de ver. Rico en el sentido de que se disfruta, pero no una experiencia de placer, digamos, de gozo. Como ya vimos, es una experiencia dura, pues, ver esta historia, ¿no? Y no empatizar con ella, creo que es dificilísimo, ¿no? Y bueno, pues volvemos a nuestras 3 preguntas clásicas que seguro han estado extrañando todos estos meses. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y con qué secuencia me quedo yo de esta película? Para mí lo bueno de la película, pues, es la reflexión a la que nos invita. Esta opción de debatir y de conversar alrededor de fraudes, pues, porque a fin de cuentas estas terapias sexuales, pues, son un fraude, pues, como vimos a través de los testimonios de los participantes de este documental, no sirven, pero también funciona la peli, y esto es muy interesante, como una advertencia de que este tipo de organizaciones, lejos de que se hayan acabado con la disolución de Exodus, siguen ahí y están ahí donde lo vemos, están tomando fuerza. Entonces, ojo, pestaña y ceja con esa verga. ¿Qué es lo malo de la película? Para mí lo malo tiene que ver como 2 aspectos, ¿no? Lo primero es la crudeza de la historia. Sin lugar a dudas, no podemos dejar pasar de que estas personas usaron una vara llamada creencia para invertir recursos, para invertir esfuerzos, para construir más que una opción de espacio seguro y de protección para personas que estaban entendiéndose, pues una maquinaria para destruirte, pues, para obviarte, pues. Entonces sí hay un conflicto humano obvio, pero hay un peso terrible que hay que reconocer. Y lo segundo, que sí creo que está en un segundo plano, valga la redundancia, y es que toda la parte inicial y media de Jeffrey, que es uno de los casos que exponen, no necesariamente como participante de Exodus, comienza a ser confusa, pues, y uno, aunque le pongas mucha mente, no estás totalmente claro de qué es lo que hace, por qué lo hace, qué es lo que mueve y qué quiere hacer, ¿no? Pero ya al final uno va entendiéndolo, pues, y justamente esto lo conecto con lo último, y es con qué secuencia me quedo. Y para mí lo mejor está al final de la peli, ¿no? Como han hilvanado, pues, toda la idea de lo que decía, ¿no? Un poco antes, de que lejos de acabarse este tipo de terapias, pues este personaje Jeffrey está haciendo todo lo contrario a lo que estas personas que vimos, pues, han hecho en su búsqueda por remediar lo malo que hicieron, y me parece que está muy bien logrado. Así que les recomiendo Pray Away, La cruz dentro del closet. Si hay un género que me llama mucho la atención, son las comedias de terror. Me parecen súper interesantes porque, por un lado, suelen combinar tropos que son bien tuanis, pues. Suelen utilizar como todas estas imágenes que ya conocemos para, digamos, no caer en tantos detalles y poder joder una historia. Pero esto pasa cuando lo hacen bien, ¿verdad? Porque
si lo hacen mal, pues a la puta, es mejor no verlo, pues. Y en ese sentido, en esta última semana estaba hurgando un poco en Netflix y me encontré con lo que puede ser, para mí, ¿verdad? Una de las peores comedias de terror que hay, porque no da risa y no da miedo. Vampiros vs. El Bronx es lo que resulta cuando combinas vampiros y su típico imaginario, o sea, el de los ajos, los colmillos, la sangre, la hipervelocidad, las estacas, crucifijos, agua bendita y todo el tema. Algo así como bien Twilight, ¿verdad? Solo que pues no hay escarcha. Entonces, si combina esto con un empoderamiento racial, así como a los Spike Lee, como en Black Man o en The Five Blood, terminas teniendo Vampiro vs. El Bronx, pero sin el ingenio de Spike Lee. Y es bien decepcionante porque, por un lado, para hacer una comedia de terror, pues es obvio que necesita acción, pues. Y a todas luces, en esta película, pues sabes lo que va a pasar desde el minuto 5, o sea, es súper obvio, y no porque se llame Vampiro vs. El Bronx, ¿verdad? Porque obviamente ya ahí ya te spoilearon todo, pero al final también te permitirías, ¿no? Un poco como entender cómo se va a mover la película, pues, y ver qué licencias se dan, y al final de licencias nada, ¿no? Y durante la casi hora que funciona como introducción de la película, ojo, la película dura 1:20, entonces que una hora dure la introducción del conflicto, pues va mal. Entonces, para mí esta película se queda, ¿no?, en ese intento de arrancar y al final vos te quedas pensando, ok, pues lo van a resolver y no lo resuelven. Y con un truco de guión ahí como bien sacadito del sobaco, todo se devela, ¿no? Todo el misterio se devela, y para peor, pues la super pelea final es más bien una sopilotera de a peso. Ahí dura como 5 minutos y supuestamente el clímax, y es una mierda. Háganse el favor y no la vean, de verdad. Capaz una de las más gratas sorpresas que he visto este año es Monster. Esta es una película del 2003 que es de la misma directora de la última entrega de esta superheroína Wonder Woman. Me refiero a Patty Jenkins, y a diferencia de las últimas películas que mencioné, esta película no tiene precisamente ese look como hollywoodense, así súper espectacular, sino que una estética como más descuidada, más indie, y se le siente que es una película modesta, de verdad. Está centrada en la infame y controvertida asesina serial Aileen Wuornos y su respectiva pareja, Tyler Moore. Estos dos personajes pues están interpretados por Charlize Theron, que no parece de ella, y por Christian Ricci, en un rol de una mujer tímida, acomplejada, infantilizada. Pequeño paréntesis, o más bien dos comentarios. Charlize Theron por esta película ganó un Oscar, con una actuación más que merecida del premio. Y por el otro lado, un poco para que me conozcan también, todo lo que es asesinos seriales, exorcismos, fantasmas, lugares embrujados, demonios, y un poco menos los aliens, pues como my thing. Y volviendo al tema, para muchos críticos esta ya es casi un clásico de la representación cinematográfica del crime biopic, en la que pues también podemos encontrar películas como esta de Zac Efron, como Ted Bundy. Es un poco eso, ¿no? Como conocer la historia de los asesinos a través de licencias creativas, licencias literarias y fílmicas, pues a fin de cuentas, ¿no? Ricci no hace su mejor papel, sin embargo, tampoco es que el papel lo requiera, pues este personaje, al final sus motivaciones son esas, pues una persona primero que no se reconoce a partir de su identidad sexual,
Y segundo, o que no lo hacía al inicio, ¿verdad? Y segundo, que tampoco la película recae en ella. Pues al final lo que queremos ver es a Aileen Wuornos, ¿no? Y cómo este personaje, ya sea como ícono, criminal, pero también como persona, a fin de cuentas, pues fue sometida a una vida de tormento y castigo que la llevaron de cierta forma a encontrar en el asesinato de algunos de sus clientes de forma brutal en la única salida, ¿no? Al final en esta película pues vamos a ver a Theron interpretando, ¿no?, a una persona que vivió situaciones sumamente duras, que no solo hacen pues que ella cargue con el ritmo de la historia de esta película, sino también con los retos que un personaje basurizado, sometido, pero a la vez capaz de provocar dolor, pues a razón de amor y necesidad de no estar sola, pues pueden llevarte. En resumen, esta es una combinación de una estética fea con una historia dura, pero no por eso es inferior. Digo, o más bien pregunto, ¿vale la pena estilizar la violencia así tipo Tarantino, que sí, o Zack Snyder, por ejemplo, con el Escuadrón Suicida, cuando pues la violencia no es el centro de todo? Yo creo que esta película goza de un conflicto interno enorme que vale toda la pena, pues. Y como reflexión final, que quería decir que se suele decir, ¿no?, que el amor suele ser el motor de las cosas más bellas del mundo, pero tal y como los griegos pues, nos han enseñado, también es el motivo de las grandes tragedias de la historia. Y esto fue todo. Gracias por escuchar este episodio. Ojalá te haya gustado. Y recordad que para ver esta y otras películas está el Patreon de Bicha y Cine. Ahí te indico cómo hacerlo. Mientras, vacúnense cuando tengan el chance y usen mascarilla. Lávense las manos. Hasta la próxima.